Eh, bueno, el medicamento que yo les voy a hablar el día de hoy va a ser Natron Muriaticum. Y bueno, mi nombre es Chávez Ortiz Valeria Monet, soy del grupo 8HM11. Bueno, primero empecemos con origen y descripción. Básicamente, el nombre científico de Natron Muriaticum va a ser cloruro de sodio. Y bueno, estas son su abreviación y su nombre común, como lo podemos ver aquí, va a ser sal común o sal de mesa, así se le puede conocer comúnmente. Básicamente este es un polvo cristalino inodoro de color característico soluble en agua, como podemos ver en la imagen central. Esta pues obviamente se somete a un proceso de trituración y dinamización para convertirlo obviamente en lo que vendrá siendo un remedio homeopático y activar todas las funciones que posteriormente les voy a mencionar. También llamada sal marina, esta es compleja y está casi exclusivamente compuesta de cloruro de sodio, pero también tenemos otro tipo de elementos minerales como puede ser cloruro de magnesio y de potasio y trazas de otros numerosos elementos. Entonces, casi en su totalidad es cloruro de sodio. Bueno, en este caso, como su origen es un mineral, vamos a tener lo que viene siendo una ficha química. Como les mencioné, vamos a ir retomando un poco de lo que ya les he dicho, como cuál, que es un nombre común, sal común o sal de mesa, o sal marina, también nombre químico, cloruro de sodio, fórmula química, como podemos ver en la pantalla, el peso molecular viene siendo de 58,44 gramos por mol o sobre mol. La apariencia es sólida, cristalino, blanca e inodoro, como les había mencionado anteriormente, y podemos ver en la imagen. El estado físico es sólido, su punto de fusión es 801 grados centígrados, su punto de ebullición es 1430 grados centígrados, su densidad es de 2165 gramos sobre centímetro cúbico a 25 grados centígrados. Bueno, su solubilidad en agua es de 357 gramos sobre litro a 25 grados centígrados. Esto quiere decir que este elemento es muy soluble. Siguiendo con un poco más de lo que viene siendo su ficha química, su pH de solución acuosa es alrededor de 7, lo que indica que es una solución al 0,9%, que posteriormente vamos a hablar sobre eso. La conductividad eléctrica es alta en solución acuosa o fundido. Su punto de inflamabilidad no es inflamable. Tóxico o su toxicidad, este no es tóxico en cantidades normales, pero si llega a haber un exceso puede provocar una hipernatremia, que eso también lo vamos a hablar un poquito más adelante. El riesgo a la salud por exceso, nuevamente, puede llevar a hipertensión, retención de líquidos, renal como consecuencias ya crónicas, que de igual manera vamos a hablar un poquito más adelante. Su uso principal es alimentario, médico, industrial y farmacéutico. Su estructura química es cúbica, su número CAS es 7647145, su número SE es 231 592 3 y su clasificación GHS no se clasifica como peligroso. Bueno, vamos a tener principalmente cuál es su uso en la medicina tradicional. Aquí, pues, tenemos 9 tipos de usos diferentes, que comencé con estos tres, que es antiséptico y desinfectante natural, los gargarismos para la garganta irritada, baños con sal para las dolencias musculares. También se usa como purgante o laxante, tratamiento de infecciones bucales, uso ritual y energético, principalmente en la etnomedicina, que son, pues sí, básicamente para los rituales que manejan este tipo de personas. Los otros tres que vamos a ocupar como medicina tradicional es tratamiento de la congestión nasal en combinación con otros remedios naturales y la reposición de líquidos y sales minerales. Esto básicamente van a ser, pues, el tratamiento farmacológico actual es una evolución de lo que veíamos con anterioridad, entonces básicamente mantienen la misma línea. Ahora, para la toxicidad, su dosis letal media es aproximadamente, esto depende también de cada persona, pero es aproximadamente de 0,5 a 1 gramo por kilogramo de peso corporal. Entonces, cada persona se tiene que calcular su dosis letal media. Pero, ¿cuáles van a ser los síntomas de intoxicación aguda? Puede ser náuseas o vómito, dolor abdominal intenso, diarrea, sed extrema, desorientación o convulsiones, la hipernatremia, un edema cerebral o coma en casos muy extremos, riesgo de muerte por insuficiencia renal, deshidratación severa o falla multiorgánica. Esto pues obviamente va escalando hasta convertirse en algo muy grave que puede llegar hasta la muerte, como lo podemos ver en la pantalla. Bueno, la toxicidad, bueno, los anteriores fueron la toxicidad de manera aguda, pero ahora vamos a hablar sobre la toxicidad crónica, que nos va a provocar 5 principales cosas. ¿Cuáles van a ser? Van a ser la hipertensión arterial, que esto es, pues obviamente es el efecto más común que lo asocia hacia el aumento o el exceso de sal en un paciente, porque aumenta la presión en los vasos sanguíneos, obviamente. El daño renal. Este puede empeorar enfermedades renales o contribuir a su aparición en excesos, obviamente. La osteoporosis aumenta la excreción de calcio en la orina, la retención de líquidos o también edema, este sobre todo en personas con insuficiencia cardíaca o hepática lo puede exacerbar. Mayor riesgo cardiovascular, esto principalmente para infarto al miocardio o accidentes cerebrovasculares.
Bueno, eso fue como la introducción a la utilidad, pero la utilidad farmacológica es lo que vamos a ver con mucho, muchísimo más seguido. Este, como podemos ver en pantalla, es un compuesto esencial y ampliamente utilizado en la práctica médica, que les voy a ir mencionando punto por punto cuál es la práctica médica, pero es muy importante porque lo encontramos en, pues, en nuestro cuerpo y este tiene un papel muy fundamental en el equilibrio hidroeléctrico, su capacidad osmótica y la compatibilidad fisiológica, entonces siempre lo vamos a tener muy presente. Bueno, la utilidad farmacológica, bueno, lo principal o lo que pues hasta su nombre lo dice van a ser las soluciones salinas que ocupamos en la práctica médica. Vamos a tener tres principales que van a ser solución salina normal, la solución hipertónica y la hipotónica. La solución salina normal al 0,09%, este se va a ocupar principalmente para deshidratación, mantenimiento de volumen intravascular y dilución de medicamentos. La solución salina hipertónica al 3% o mayor, este se trata principalmente para hiponatremia graves, que es lo que le había mencionado que es una complicación, reducción de edema cerebral. La solución salina hipotónica, que es al 0,45%, esta se va a utilizar principalmente en hidratación en pacientes con hiperosmolaridad y en cuidados pediátricos. Además del uso farmacológico en soluciones salinas, lo vamos a encontrar en distintas partes de la medicina, como puede ser la hidratación oral y corrección de desequilibrios hidroeléctricos, que vienen siendo el suero o la vía suero oral, que lo ocupamos principalmente para deshidrataciones en pediátricos. También lo encontramos como vehículo o diluyente farmacológico en soluciones no solo para, pues, para pasarlos al paciente por vía intravenosa, sino también como irrigación y limpieza médica. También lo encontramos en soluciones nasales y oftálmicas, también para uso en hemodiálisis y plasmaféresis, conservante en las fórmulas farmacéuticas, dependiendo cada una, el control de la presión intracraneal e intraocular y también para agentes osmóticos en edemas. Esto depende mucho también pues, para qué lo quieras ocupar. Bueno, ahora pasemos con cuál es la utilidad en la homeopatía. Esto es un policresto muy amplio y lo voy a tratar de explicar de la mejor manera que se pueda, ¿no? Principalmente, vamos a empezar con qué es la acción general del medicamento. Este se va a ubicar en cuatro grandes pues, grupos, donde es nutrición, mucosas, piel y sistema nervioso central. Por parte de la nutrición, vamos a encontrar un paciente muy adelgazado, disculpa, en la parte superior del cuerpo, pero en la parte inferior va a ser una infiltración celulítica, entonces es algo muy marcado. Por parte de las mucosas van a ser unas mucosas alteradas porque son muy secas e inflamadas. ¿Cuáles van a ser estas mucosas? Nasal, conjuntiva, bronquial y vaginal principalmente, pero en general todas las mucosas del cuerpo. La piel va a ser una piel grasosa y aceitosa, particularmente en el rostro. Entonces, este rostro va a estar bueno, va a tener estas características. Pero además de esto, vamos a presentar muy comúnmente eczema o acné, herpes localizado principalmente en los labios, que posteriormente voy a ir tocando por punto, urticaria crónica, verrugas y padrastros. Y por último tenemos el sistema nervioso central, que va a ser el principal síntoma, va a ser depresivo y astenia, que se alterna con irritabilidad, agitación y precipitación. De igual manera, voy a ir tocando cada punto. Bueno, los síntomas característicos los acomodé en sensaciones, síntomas concomitantes y las modalidades. Primero, las sensaciones. Estas sensaciones van a ser hormigueos en las extremidades, principalmente en la de arriba, estados espasmofílicos por el mismo desequilibrio hidroeléctrico que vamos a tener en el cuerpo a falta de pues, el cloruro de sodio. También va a haber sensación de quemaduras o punzadas en las mucosas y va a ser propenso a la fatiga y la sensibilidad al frío. Los síntomas concomitantes, bueno, estos se van a ir mencionando también a lo largo de cada síntoma por particular, pero los en generales van a ser sed inextinguible, secreción de mucosas indoloras y abundante, se puede presentar una bulimia con mucha facilidad y deseos anormales de sal, aversión al pan cuando antes estos les agradaban. Por parte de las modalidades, vamos a tener como agravación los principales y los que son marcados principalmente con tres o mayúsculas en la materia médica, va a ser por consuelo, trabajo mental y hasta las 10 horas de la mañana. Como mejoría, va a ser al aire libre y lavándose la cara con agua fría y baños fríos. Va a tener una frecuente periodicidad y va a tener una alternancia corta. Bueno, como parte de la correspondencia etológica de Natrum muriaticum, va a estar principalmente indicado para después de bueno, de estrés afectivo o emociones graves o repetitivas que afecten a nuestro paciente. Esta va a ser la principal característica porque sabemos que bueno, la esfera emocional de Natrum muriaticum va a estar muy afectada, pero además también lo vamos a encontrar o lo podemos indicar para el transcurso de convalecencias y enfermedades debilitatorias o después de depresiones, ya sean naturales o artificiales. Como parte de las naturales vamos a tener principalmente gastroenteritis, hemorragias, excesos de flujos fisiológicos. Y las artificiales van a ser punciones repetitivas de derrames, como puede ser pleura y ascitis.
También se va a dar para afecciones alérgicas y también como correspondencia etiológica tenemos la aparición de efectos no deseados en el transcurso de tratamientos hormonales. Entonces tenemos que tener en cuenta que estos son las correspondencias etiológicas. Pasando a los síntomas mentales, pues el paciente, bueno, sabemos que esta va a ser va a ser muy afectado en el ámbito emocional y vamos a tener un paciente triste, deprimido, que llora amargamente, pero que no le gusta llorar en presencia de los demás. Bueno, van a ser principales signos característicos. También va a tener una aflicción por penas antiguas y va a estar pensando constantemente en estas penas y pues van a hacer que pues de igual manera se lleve a una triste y a que esté triste y depresivo. También va a estar introvertido, va a tener irritabilidad excesiva por bagatelas, va a tener resentimiento contenido. Sabemos que este es bueno, uno de los reyes del resentimiento. Entonces, importante también como nota, va a ser hipersensibilidad emocional, va a tener idealismo afectivo y sueños vividos de la muerte o de seres queridos. Entonces, pues esos son los síntomas mentales marcados como con tres cruces o mayúsculas, dependiendo de la materia médica que se consulte. Como síntomas generales, básicamente van a ser un poquito de los que ya habíamos mencionado, como puede ser deseo o avidez de la sal, gran sequedad de las mucosas, herpes frecuente, empeoramiento por consuelo, esto es muy importante porque no les gusta el consuelo, emaciación o adelgazamiento, que esto se los había mencionado en la diapositiva primera. También va a tener palpitaciones con tristeza o emociones, o va a tener un agravamiento por hablar de sus problemas, no les gusta, y un agotamiento físico y mental con cefaleas con aura o martillantes. Bueno, se puede presentar un poco diferente en cada sexo, ya sea hombres o mujeres, o pues en este caso niños, pero en mujeres se presenta con menstruaciones retardadas y escasas. Estas pacientes van a tener aversión al coito por sequedad en la vagina, como les mencioné, que tenían sequedad en varias mucosas del cuerpo. Van a tener comezón en la vagina durante el coito, esterilidad con menstruaciones seguidas y profusas. La leucorrea va a ser acuosa, debilitante y esta se torna verde. Gradualmente se reemplaza menstruaciones. Las glándulas mamarias van a estar amaciazadas. Va a haber una caída de cabello después del parto y en general van a tener histeria, llora y ríe fácilmente y estas van a ser muy alternantes. En el caso de los niños van a tener un aprendizaje tardío por hablar o caminar, entonces van a ser un poco niños retardados en este campo. Van a tener cefalea, epitaxis, perdón, se muerden las uñas y de igual manera van a tener un adelgazamiento en el cuello marcado y en las nalgas. Y por parte del el grupo de los hombres, únicamente se menciona que van a tener emisiones seminales después del coito. Bueno, como síntomas particulares, de igual manera, recalcando que son los más importantes marcados con tres cruces, en la cabeza va a ser una cefalea martillante, esta va a ser enloquecedora y agrava al despertar después del amanecer hasta el atardecer. Van a tener hemianopsias. En el campo de los ojos van a tener un bocio exoftálmico, van a tener estrabismos divergentes y van a tener construcción en el conducto lagrimal. En el campo de la cara van a tener caídas de las patillas y de la barba. Y en la boca van a tener, esto es muy marcado, que van a tener una grieta en el medio del labio inferior. Entonces, esto es como muy característico también. Tienen entumecimiento de la lengua todo o solo un lado de la lengua y tienen una lengua mapeada y sensación de un cabello en la lengua. En el recto van a tener constipación cada tercer día. Este también signo es marcado. En el sueño, específicamente en el campo de dormir, van a tener un insomnio después de las 5 de la mañana. En la orina, esta debe esperarse para que la orina comience a salir y esta agrava a la presencia de los demás. Por parte del pecho va a tener palpitaciones en el corazón, peor por emociones y o acostarse del lado izquierdo. En la espalda van a tener una rigidez dolorosa pues en esta zona que agrava después del coito y mejora acostándose de espaldas o sobre algo duro. En el campo de las extremidades van a tener tobillos débiles que se doblan fácilmente y verrugas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. En sueños, específicamente, qué es lo que sueña el paciente, va a tener o va a soñar con ladrones. Esto no se puede dormir hasta que busca bien en toda la casa, se tiene que despertar y busca que no haya pues lo que soñó, ¿no? Va a tener sueños con sed o también sueños con crímenes o peleas con fuegos y vejaciones y también va a tener sueños fantasiosos. La fiebre va a ser intermitente con cefalea, va a tener mucha sed y agrava regularmente entre las 10 y las 11 de la mañana. Va a ser muy intermitente, crónica y suprimida a no curación con quinina. Eso es muy importante porque también nos puede ser una correspondencia etiológica. También va a tener escalofríos de 9 a 11 de la mañana, igualmente que pues la cefalea y la fiebre. Y en la piel va a tener erupciones secas en los márgenes del cabello, va a tener erupciones en los dobleces de las articulaciones y va a presentar una urticaria que agrava por el ejercicio violento. Y por último, de manera general, el dolor aparece y desaparece gradualmente.
Y bueno, como resumen muy en general de la esfera de acción principal del medicamento, en la esfera psicoemocional vamos a tener que es triste, melancólico y el duelo tiene un duelo no resuelto y es muy hipersensible emocionalmente. En el campo neurológico va a tener cefaleas tipo migrañas y neuralgias y las cefaleas vienen siendo muy martillantes. En la esfera de lo digestivo va a tener estreñimiento crónico, gastritis nerviosa. En el campo dermatológico presenta acné, eczemas y herpes labial, al igual que la fisura en la mitad del labio inferior. Y por último, la esfera ginecológica va a presentar menstruaciones irregulares, leucorrea blanca y espesa. Y bueno, eso sería todo de mi parte acerca del medicamento natron muriático.